Actitud oracular. Hola, ¿cómo estás, Euge? Bien, bien, ¿tú? Me alegro, muy bien. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a otro episodio más de Actitud Oracular, este podcast de Academia Ruta 17, en donde nos juntamos a explorar, divagar, conversar sobre las herramientas oraculares y también sobre la actitud oracular, ¿no? Esta actitud, este modo de estar en el mundo, que se relaciona mucho con el tarot, que es lo que enseñamos, pero no solo con eso. Bueno, y hoy Euge trae la inspiración para el tema de hoy, así que le voy a dar la palabra para que nos introduzca. Gracias, mi flor bella. Pues un tema que creo que podría haber sido el primer episodio, ¿no? Tan central Sí. para la actitud oracular que es la intuición. Y específicamente una inquietud que tengo desde hace años, que es como digamos, la representación simbólica elemental de la intuición, ¿no? Cuando estamos en círculos de tarot o de astrología, típicamente la asociamos con el agua, ¿no? Que es una cosa como femenina, receptiva, magnética, y es muy todo lo que hablamos siempre y la forma en la que describimos la actitud oracular es lo que se dice, digamos, de la intuición. Pero luego viene Jung y hace sus funciones de la psique, ¿no? Y le da al fuego, porque corresponden astrológicamente estas funciones con los elementos y con los signos del zodiaco, le da al fuego la intuición. Y la forma en la que Jung describe la intuición es muy distinta a lo que estamos acostumbradas a tratar cuando la relacionamos más bien con el agua y con algo muy femenino. De hecho, se dice, ¿no? La intuición femenina. Sí. Estaba pensando en una carta del tarot que es de fuego y que la veo muy conectada a la intuición y es la reina de bastos. Claro, claro, claro. Y la reina de bastos es como siendo agua de fuego, ¿no? Mm. Yo creo que la reina de bastos precisamente es una intersección entre estas dos formas de ser intuitiva, porque tiene la cosa receptiva, pasiva de la reina, del Mm. femenino, y tiene esta cosa del fuego, que yo en muchas explicaciones, sobre todo astrológicas, ¿no? O sea, ya viéndolo desde los elementos, te tratan de decir que la intuición de Jung va al fuego porque es como rápida, como si te saltaras pasos, como si hicieras una especie de abstracción. Y sí, Sí. la abstracción es parte, ¿no? Pero el fuego tiene algo mucho más interesante que es hacia donde yo quería llevar esta charla hoy. Y es el significado, el más allá. O sea, el fuego no ve lo que se le presenta, ve lo que está más allá, ve la teleología. ¿Para qué? Ve el potencial. Sí. Sabes que una de las, porque también me metí como a escuchar, ¿no? O a investigar un poco, a ver qué había en YouTube, ¿no? Qué decía la gente, los podcasts, los eh, conferencistas, etcétera. Y hubo un par que hablaban de que la intuición tenía que ver con captar patrones, También, también. como esto de ver el telos, ¿no? Como captar estructuras de significado o estructuras, ¿no? Que están más allá de lo, como de lo, De lo tangible. eso. Por eso la función opuesta a la intuición es la sensación. La Mm. sensación es información tangible que viene de los sentidos y la sensación ve lo que está justo enfrente y por lo tanto es profundamente realista. Claro, como que tiene un diálogo con lo que está ahora enfrente tuyo, ¿no? Y te está Ajá, causando algo. ajá. Digamos que, y es algo que yo que tengo tanto fuego en mi carta, sufro, gozo y sufro de un exceso de intuición. Porque si tú le das a una persona de tierra una semilla, dice, ah, una semilla, pero me das a mí una semilla y digo, ¡yay, manzanas!
Y entonces, como que se me olvida que entre la semilla y las manzanas hay Claro. mucho tiempo y mucho trabajo, e incluso hay puede que no llegues, o sea, puede ser que esa semilla no germine, ¿no? Mm. Pero yo veo las manzanas directo y digo, yes. Y a veces es una gran herramienta porque veo, por ejemplo, una casa, ¿no? Entre que compré y vendí, saqué un montón porque vi un Mm. potencial y después me di a la tarea de sacarlo. Pero no siempre se puede sacar. Entonces, pero esta cosa de que es una función gloriosamente masculina. O sea, es que ese es mi, como que tenemos siempre la intuición como algo muy femenino y hay un aspecto que también creo que muy correctamente podemos llamarle intuición y que es bien masculino. O sea, como que la intuición tiene expresiones yin y yang. Sí, yo La, creo que esto de asociarlo con lo femenino es como una especie de teléfono descompuesto que fue pasando, ¿no? De distorsión del mensaje. No, bueno, no sé si en todos los países se jugaba eso, pero me acuerdo y yo, un mítico juego cuando sos chica, que es una cadena de gente y uno dice una frase y a ver cómo llega hasta el final, ¿no? Y al final nunca llega igual. yo creo que tiene más verdad Me, ref- artística. me refiero que bueno, o sea, no repasé mis apuntes de Jung, pero de esta gente que estuve escuchando, encontré un neurocientífico y él y un antropólogo hablaban de que la intuición es una forma de percibir la realidad como como sin pasar por la lógica. Es una forma de percibir la realidad como inmediatamente, sin pasar por el filtro de la razón. Y claro, lo asocian mucho como al inconsciente y al hemisferio derecho. Derecho. Entonces, mi razonamiento es que de ahí se vino haciendo como todo un un caminito y terminamos llevándolo como a lo femenino, ¿no? O a las mujeres. Yo lo pienso de una forma muy distinta. Yo sí como que le veo estas dos porque siento que la razón por la cual consideramos que la intuición es algo bien femenino es porque un elemento crucial de la intuición es la pasividad y la receptividad. Claro. Si estás haciendo y estás emitiendo y creando y generando, que es la actitud masculina activa, no recibes. Entonces, o sea, creo que concretamente lo que es plenamente femenino es la actitud oracular, es decir, el hacer. Claro, pero femenino en estos términos de Claro, hemisferio derecho, inconsciente, pasivo, receptivo, silencio, espacio, claro, en términos no, arquetípicos no mujer. de la mujer. Claro, lo que pasa es que ahorita que tenemos esta fluidez de género, que bueno, yo estoy así comiendo palomitas a ver a dónde nos va a llevar esto, porque me queda claro que es necesario para crear una evolución, pero también digo, a ver si no morimos en el intento, porque nos estamos quitando una muleta que hemos usado toda la historia, que es atribuirle lo femenino a la mujer y lo masculino al varón. Y antes era así, y era muy mal visto que una mujer hiciera cualquier cosa que no fuera femenina, Mm. así como era mal visto que un varón hiciera cualquier cosa que no fuera masculina. Y ahora es como fluidez y todo el mundo puede hacer lo que quiera y obviamente es necesario como para lograr esta individuación, esta androginia, este ser, ¿no? Completo cada uno en nosotros. Pero bueno, el camino de quitarnos la muleta a lograr Es que esa... a los humanos nos pasa mucho de caer en la literalidad, ¿no? O sea, porque una cosa es la androginia, que no sé si, si está bien usada, pero como psíquica, Claro, interna, y que otra es cosa es como mutilar tu cuerpo para adquirir claro, esas características. O sea, pero la mutilación
siempre hemos hecho, es como la alquimia, o sea, la alquimia era una cosa puramente filosófica, pero necesitábamos darle un aspecto tangible y físico, y entonces la alquimia empezó a ser química, como es arriba es abajo. Entonces a veces para mover lo que está arriba, que es tan inacible y tan inefable, movemos lo que está abajo, las sustancias y el cuerpo. Bueno, ya Sí. nos fuimos a tema de androginia, de individuación. Pero redondeando un poco y volviendo a lo que nos convoca, que es esta mirada de la intuición, es como, bueno, a mí me ha parecido muy útil y me voló la cabeza y no sé, me dirás tú cómo lo sientes, ¿no? Pero el ver la intuición como algo que tiene un aspecto femenino y un aspecto masculino me ha ayudado mucho a mí o sea, como a conscientemente desarrollarla, cultivarla, afinarla, ¿no? Porque entonces es, ok, del lado femenino y viendo también la diferencia que hay entre el agua y el fuego, ¿no? El fuego, eh, para mí la esencia del fuego es la divinidad. Por eso todo va hacia el telos, hacia el propósito, hacia el potencial, hacia el para qué. Todas estas son cosas que nos apuntan a un nivel como superior y o divino, ¿no? Y en su eje, digamos, está la tierra, su opuesto, que es la sensación, que es la tierra, que va a... Es como el fuego es el padre cielo, la tierra es la madre tierra, ¿no? Y ahí hay un hermoso matrimonio que se genera y que tiene todo que ver con la vida, con el cuerpo y con el alma y la vida. Mm. Luego tenemos los otros dos elementos que son el aire y el agua. Y el aire y el agua tienen que ver con la relación, ¿no? La conexión, la unión. El aire relaciona, por ejemplo, objetos con su nombre, con el conocimiento que tenemos de ellos. Nos relaciona con otros desde una distancia. O sea, tú eres tú, yo soy yo. Somos diferentes, pero nos comunicamos a través del lenguaje. Y el agua no conecta, sino une. Tú y yo somos uno mismo, diría la canción de Tiche, que solo los mexicanos van a entender mi chiste, pero bueno. En el agua ya no hay separación, es reconocer que somos todos la misma cosa, entonces no hace falta conectarse porque estamos unidos, pero Mm. tanto el aire como el agua tienen que ver con la relación, así como el agua, el fuego Fuego y y la tierra. tienen que ver con la vida, ¿no? Entonces, que en cada uno de estos ejes haya un polo que va hacia la intuición, ¿no? Y entonces es del eje alma-tierra es el alma y del eje conexión-unión es la unión. Y si sumas la unión del agua con esta divinidad, espiritualidad del fuego, creo que ya tienes una imagen mucho más completa de lo... Bueno, esto es todo lo que yo pensé, que dije, hagamos un podcast, hagamos el episodio, estaba muy emocionada, pero ya me... O sea, a ver si entiendo, porque estás uniendo como la visión de Jung de la intuición es fuego, Ajá. con lo que normalmente en el tarot se asume que la intuición está en el agua. Claro, con la imagen, por ejemplo, de la sacerdotisa o de la luna. Sí, ok. Entonces decís, en cada uno de estos ejes, o sea, hay un polo que es la intuición. Y como que se unen, ¿no? Mm. Y entonces así trazas, digamos, una unión entre el fuego y el agua muy interesante. Y es como llegar, en lugar de estar pensando que eso de que lo que dijiste hace rato, que la intuición se salta a la lógica, yo digo, no creo que se salte la lógica está en otro eje, es del No es aire. que se salta, es una forma de percibir que no apunta, no llega a la lógica, va por otro canal, digamos. Ah, sí, va por otro canal, pero lo que ignora, digamos, o se salta, es la evidencia empírica. Es lo que está enfrente, lo que está a la vista, que es obvio para los sentidos, está ahí. Y el fuego locamente se salta lo que está ahí y se va. Es metafísico. Por eso digo que apunta a la Mm. divinidad. Va más allá de lo físico. De hecho, encontré una mujer que parece que tiene un libro muy famoso sobre la intuición,
que se llama Laura Day, y que tenía una definición que decía que la lógica es que la intuición es un proceso no empírico, no lineal, de recopilación e interpretación de información. Y lo interesante es que hay varias personas que hablan de esto, ¿no? De que siempre es una recopilación o una interpretación en función a una respuesta a una pregunta que tenemos. Y me pareció interesante como ese punto, ¿no? Porque como que invita entonces como a estar en la pregunta, ¿no? Que es muy, siento la actitud oracular, ¿no? En lugar de estar concluyendo de tengo este problema, lo voy a resolver así, es tengo este problema o tengo esta inquietud o tengo este deseo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por dónde voy? Y de ahí, pues, ver qué pasa, ¿no? Creo que la intuición es un poco como resolver un laberinto de atrás para adelante, ¿no? O sea, te vas que tiene que ver con lo teleológico, ¿no? Te vas al final, a la causa, no a la causa, al propósito último. El último, ¿para qué? Porque si empiezas hago esto, ¿para qué? Pues para esto, pero ¿para qué? Pero para esto, pero ¿para qué? Y hay como un para qué último, que es el telos. Y entonces el fuego, en lugar de ir de aquí para allá, jala, ¿no? Digamos, la tierra empuja, el fuego jala desde el objetivo. Entonces el objetivo siempre está, no objetivo, porque eso es muy terrenal, el propósito. El propósito para el fuego siempre está claro, es lo único que ve. El propósito, el potencial, la realización de, te digo, o sea, para mí el ejemplo más claro siempre es el fuego no ve la semilla, ve la fruta. Que por otro lado va, el fuego se salta el tiempo, porque la fruta viene después, pero también viene antes. Y el fuego la ve antes y después, pero se concentra en la expresión máxima de un árbol, que es su fruto. El fruto es la prosperidad o la realización de todo el potencial del árbol. Entonces el fuego siempre va a estar ahí en la realización de ese potencial. Tú que eres sagitariana, debes tener muy... El optimismo sagitariano viene mucho de ahí. A mí me caga ser Piscis, te digo. Tengo ascendente Piscis y eso me apaga todo el fuego a veces. Toda bien mutable tú. Sí, pero sí. Y pensaba esto, ¿no? Cuando hablas de que la intuición tiene algo de ser como una impresión realmente muy, como una certeza muy inmediata de algo. Y certeza es una palabra muy interesante porque el fuego no duda. Claro. Esto es así y lo sé. No lo deduje, no es empírico. Realmente no sé de dónde estoy sacando esto, pero lo sé, ¿no? Es un poco como ver la Matrix. Porque ves, otro ejemplo que me gusta mucho para hablar de esta intuición junguiana es como ver un dedo, ¿no? Y la tierra te diría, pues es un dedo. Y el fuego te diría, es el sol, porque está apuntando al sol, ¿no? Entonces el sol, no, o sea, aquí no está el sol, pero el fuego solo ve el sol, no ve el dedo porque el dedo le parece irrelevante. El dedo solo sirve para apuntar al sol. Entonces el fuego se Eso salta. sí me pasa mucho. Claro, te saltas el dedo y vas al sol. Y entonces la tierra te dice dedo y el fuego dice, ¿cuál dedo? Como que fiaca, no, esto no importa. Claro, claro, lo juzga todo lo que es eh, ajeno a o útil para, pero finalmente descartable, que nos lleva hacia esta Sí, es realidad. como una flecha que está muy enfocada y va. ¿Por qué crees que Sagitario tiene el centauro y el arquero Claro. como signo? ¿No? Es precisamente eso, porque Sagitario es la expresión más perfecta del fuego, es la tercera. O sea, todos los elementos van evolucionando en tres expresiones, ¿no? Nacen conmigo en Aries, la más loca y poco refinada. Se va refinando un poco más en Leo y llega en Sagitario a su expresión más madura.
Y es esa flecha. Mm, Y está yendo así como eh, lo que el fuego considera lo importante, que es lo metafísico. mm, ¿Qué significa? ¿No? Por ejemplo, el sarcasmo, la ironía, este tipo de cosas son muy de esa intuición. Cuando la palabra que se dice es una, pero su significado es distinto, y uno tiene que estar atento a un montón de contexto, del lenguaje corporal, del tono de la voz, para entender ese tipo de percepción, que no es de los sentidos, que es como, pues, intuitiva, ¿no? Por eso le llamamos intuición. sí, y siento como que, porque me parece que a donde apunta la idea de la intuición es que es como una manera de percibir que no, que se saltea o que no involucra todos tus filtros. Porque al final tus sentimientos son un filtro, tu forma de pensar es un filtro, ¿no? Entonces, como si la intuición fuera una cosa muy, muy, no sé si primaria sería la palabra, pero como muy real, entre comillas, ¿no? Y Claro. me causa gracia esa idea porque justamente para el mundo o para, no sé, la visión común de la intuición es como una fumada que es, no sé, creer en pajaritos y estar viendo mariposas a ver si se posan y te dicen algo. A mí lo que me reconfortó, y debo ser Sagitario por eso, como encontrar todas estas explicaciones de, es una forma de percibir. Y es una forma como de percibir muy realista, al contrario de lo que te quieren hacer creer de que es muy irreal. No sé si se entiende. Claro, o sea, como que te saca un poco de la superstición o Claro. ajá. Y que Eh, incluso le da un valor como, no sé si decir auténtico o no, pero esta idea como de que no, no está tan permeada por tus filtros, entonces es como más, validez. y le da más como más verdad para mí, más verdad objetiva casi. Claro, porque, bueno, o sea, sí y no, porque el potencial o el propósito, si bien podríamos pensar que es como la verdad más sagrada, la más mera, mera petatera, también es una verdad que puede no ser real. En En el las, sentido que puede no llegar a cuajar en la realidad. de que puede no llegar a cuajar en la realidad y de que puedes no tener, o sea, porque el cuaje depende de ciertos recursos que, por ejemplo, para la Tierra. Y el tema con las funciones, que me parece muy interesante y creo que nos ayuda mucho a entender nuestra capacidad de ser intuitivos, es entender la función opuesta, que es la sensación, la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy toda fuego, no tengo casi nada de tierra, soy muy mala para las cuestiones de la tierra. Entonces, si a mí me piden que yo calcule cuántos recursos, cuánto tiempo se va a requerir para que cuaje, para que de lo que estoy viendo, de lo que está ahí a lo que yo estoy viendo, se cierre esa brecha, no voy a poder. O sea, siempre voy a subestimar esos recursos, voy a decir, oh, wow, manzanas, ajá. Entonces, es como la misma intuición puede dificultar la realización del potencial porque necesitas el otro ámbito. Y típicamente, como Claro, porque estamos pensando como en los polos, ¿no? Pero incluso Jung decía que la función inferior. tenemos una tendencia a, y como que tu trabajo en esto de ser completo es, bueno, empezar a ejercitar el otro polo, claro. Exacto, pero de fábrica casi todos venimos con una función dominante y una función Claro, inferior. claro. Y entonces, o sea, es como, yo sí entiendo por qué Jung dice los tenemos que equilibrar, porque es como si el juego estuviera amañado para obligarnos a equilibrarnos, porque si no los equilibras nunca logras nada.
El fuego Claro. ve el potencial, pero no lo puede realizar sin la tierra. La tierra es la capacidad de realización, pero no ve el potencial sin el fuego. Mm, La tierra dice, semillas son muy valiosas y las guarda, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que, eh, o las ignora, qué sé yo, pero no ve el potencial. Ese solo lo ve el fuego. mm. Entonces, para mí, si uno es, o sea, saber dónde estás en ese eje, saber a qué tiendes más, a la sensación o a la intuición, te va a ayudar muchísimo a ser intuitivo, a usar la intuición, porque cuando leemos el tarot, lo que hacemos es abstraer. Sí, estaba pensando justamente eso, que muchas veces hay una lectura sobre la mesa. Bueno, no sé si todos leen igual, ¿no? Pero No, no como todos que leen. uno empieza a ver así como que se arman las líneas y Ese es fuego. descubrís así como la Ver el, conexión. pero ver lo que está más allá o sea, leer entre líneas, como decía yo hace rato con el sarcasmo, ¿no? O con, eh, o sea, cuando estás captando un montón de información más allá de lo que está a la vista, esa es la cosa del fuego. Está viendo de dónde viene, a dónde va, cuál es su razón de ser, cuál es su propósito, cuál es su potencial. Está viendo preguntas. Es como que el fuego abre el panorama. La tierra Sí. hace close-up a lo que está aquí y ahora. Y siento como que ahí hay un... Voy a sonar muy, muy vehemente en mi teoría, pero como que ahí está el gran valor de una buena lectura para mí, porque ir diciendo carta por carta qué significa algo y después como que hacer un collage y tratar de hacer una síntesis, me parece como más del hemisferio derecho que Es de del izquierdo, en todo caso, ¿no? ese, De, el otro. el otro. Esa sería una lectura de tierra. Pero yo creo que la lectura óptima va a estar en el equilibrio, porque Claro, en el punto medio. si te vas al exceso de fuego, y yo lo veo mucho con los alumnos, o sea, es como, es esto, pero tú estás viendo las cartas y dices, no, si tú te vas muy al fuego, O dejas le de... queda muy alejado a la persona. Exacto, o sea, la persona no entiende de dónde está sacando lo que le estás diciendo, Mm, no encuentra la forma de aplicarlo, que ya es muy tierra, no claro, tiene las imágenes gráficas, o sea, deja, el consultante no te sigue si claro. haces una lectura enteramente fogosa. Entonces, el poder hacer el carta por carta, sintetizar, pero también leer entre líneas, abstraer, ir al allá, el para qué, el por qué. Si sumas, cosa que es lo más difícil que hay porque es agua y aceite. Mm. Agua y aceite y estamos llamados a Y, alquimizarlos. y por eso es algo que es como esta paradoja, es como algo que uno hace y a la vez no hace. Y es algo que es como, A ver, please explain, como que, a ver, ¿qué? en el sentido de que verlas, por ejemplo, ¿no? Ver los patrones es algo que vos haces pero sin hacer. Ah, O sea, claro, pues, es como este estado donde te quedas así mirando y de repente, ¡pum!, lo viste. lo viste, claro. Y después la tierra, la parte donde vos vas llevando a la persona Ah, a través de la lectura para que pueda reconocer y comprender eso, es la parte que uno hace, ¿no? exacto. Está como la agarras de la manito y la vas llevando. Qué paradoja tan interesante, ¿no? Porque de estos dos elementos, el fuego es el masculino, la tierra es el femenino, y el femenino está haciendo y el masculino está no haciendo. Entonces topamos siempre con esta paradoja, que para mí esas paradojas están ahí para recordarnos que arriba es abajo y que yin es yang, que, ¿sabes? Que al final todo es lo Y mismo. como que me estaba acordando
cómo esto está en la naturaleza también, ¿no? Y me acuerdo de unas plantas que yo tomaba con una maestra que son para desparasitar, ¿no? Y se toman como en 2 estaciones distintas. Y la planta que se sugería a ver si lo digo bien, para invierno es la planta femenina que dentro del cuerpo genera calor Fíjate. y es la artemisa. Ajá. Y yo me acuerdo que decía, qué loco, ¿no? La planta femenina da calor. Como Bueno, en estas paradojas pero si pensamos en la rotación alquímica de los elementos, es así, porque el calor surge de la flexibilidad. Cuando hay flexibilidad, las cosas se pueden mover, son maleables, y ese movimiento que nace de la flexibilidad es lo que genera finalmente el calor. El calor seca, quita toda la humedad. La sequedad provoca rigidez y la rigidez provoca frío, que finalmente lleva a que se apague el fuego, ¿no? Entonces, sí, el femenino frío, como es desde el frío, como lo que genera, lo que seca, que es lo que hace que quite vida, es el calor. El frío no seca, el frío humedece y la humedad que flexibiliza da pie al calor. Y entonces así vamos rotando siempre agua, aire, que es el húmedo cálido, luego el calor se Es empieza a como el ciclo de la medicina china, como que un elemento va generando al otro y se va creando este ciclo de creación. ¿Eh? Yo estaba con Aristóteles, porque de los chinos no sé, pero Aristóteles planteaba esta rotación entre los elementos, porque o sea, los 4 elementos están hechos de 4 características que son calor, frío, seco, húmedo. Mm, Y es esto, el calor seca, el frío humedece, y de la humedad nace el calor. Entonces el frío humedece, pero de la humedad nace el calor seca, y de la sequedad, de la rigidez, viene el frío, porque en lo rígido el calor no se puede sostener. Ya no hay movimiento, entonces se apaga, se muere. mm, Entonces sí, siempre cada uno de los polos genera su opuesto. El calor genera frío y el frío genera calor. mm. Mira qué interesante. Mira dónde llegamos. No, no, claro. Después, una cosa que me había llamado la atención, eh, que escuché también por ahí, porque yo también tenía la idea de que habláramos de la intuición, pero por otra cosa distinta, ¿no? Que era que estaba escuchando a un personaje hablando en un congreso y hablaba sobre la intuición y yo lo escuchaba y decía, está diciendo cualquier cosa, pero, pero bueno, o sea, cualquier cosa, como que también hay un discurso medio fácil sobre qué es la intuición y medio banal, por no decir pedorro, pero medio que sin sustento y dicen siempre lo mismo, ¿no? Y una de las cosas que escuché por ahí era que si uno no le hace caso a la intuición se atrofia. La Y a mí intuición me... no se atrofia, pero sí creo que si uno no hace caso a la intuición, se entrena cada vez más a no hacerle caso a la intuición. O sea, Sí. con, A mí me el, vino esta imagen de como, no sé, tenés un amigo o vos sos una persona, ¿no? Y tenés un amigo que te llama siempre para invitarte a hacer algo y siempre le decís que no. te va a Entonces dejar de llega un día llamar. que ya no te llama. Y para mí era como esa idea, la de la intuición, como, mira, yo te hablo, te hablo, te hablo, un día ya no Es te hablo. darle a la intuición sentimientos que van a ser heridos, y darle orgullo y darle, que creo que sí es medio. No, yo creo que dejando la intuición como una función de la psique que no se ofende y que no nos va a dejar de llamar, eh,
creo que es profundamente difícil actuar con base en la intuición. La gente te tacha de loco. Mira, uno de mis grandes golpes intuitivos, que fue un gran éxito, fue precisamente una casa que lo tengo muy presente porque la estoy vendiendo ahorita en este momento y la estoy vendiendo en 5 veces lo que la compré. Estas son las glorias de la intuición. Cuando yo la elegí, todo el mundo me decía, ¿por qué estás comprando eso? Es una porquería. Y yo decía, no, véanle los huesos. O sea, esto tiene... Yo veía la casa como la dejé, como la estoy vendiendo ahorita. No la veía como estaba. Pero todo el mundo me trató de convencer. O sea, la razón, el ego, la lógica se oponen a que uno siga la intuición. Y si uno no se hace la disciplina, el hábito o fortalece los músculos del ánimo que te permiten arriesgarte, porque también a veces pierdes, no siempre cuajas, ¿no? Claro. Es fe, que la fe es algo que es Sagitario, es tan del fuego la fe, le voy a apostar a este potencial. Tengo fe en que sí se va a poder realizar, ¿no? Entonces esa fe, no es que si yo no la tengo la intuición desaparece, es que si yo cada vez que tengo la intuición y veo un potencial digo, pero capaz que no se arma, no, nunca fortalezco mi fe, nunca fortalezco mi capacidad de arrojarme, de arriesgarme, todo lo cual es muy del fuego, y me voy haciendo conservadora, me voy haciendo de tierra. Entonces no es que la intuición ya no venga, es que yo ya no la escucho, la empiezo a filtrar. Es como poner un post-it que te recuerda que tienes que hacer algo. Y ya no lo ves. Yo me pongo el post-it y me voy a bañar. Y puse el post-it porque ahorita lo pensé, pero ahorita no puedo hacerlo. Pero me voy a bañar, y el siguiente momento en el que tengo tiempo libre veo el post-it y digo, post-it, y lo hago. Cada vez que ponga un post-it lo voy a ver y lo voy a hacer. Claro. Pero si yo dejo el post-it y digo mañana, pues ya no veo el post-it, aunque está ahí enfrente de mí. Y yo creo que eso es lo que pasa a la intuición. El post-it ahí está. O sea, la intuición no se pierde ni se atrofia, pero yo ya no la escucho, se vuelve invisible a mis ojos. Claro, como que o sea, sí. Dejaste de lado la capacidad tuya de tomarlo, de prestarle atención, de darle lugar. Claro. Y eso depende de nosotros, darle lugar. Y hay que apostarle. Y no es una cosa que me eriza los pelos leerla cada vez que la leo, y la leo mucho en redes sociales. El verdadero riesgo es no arriesgar. Es como, no es así. Hay que estar bien conscientes de que sí te estás arriesgando y de que te puedes estrellar y te puede salir todo mal. Y tienes que ir sabiendo que puedes fracasar. Y si te acostumbras a hacer eso y estás dispuesto a hacer eso, entonces tu intuición se vuelve muy presente. Es como si lo único que puedes ver es ese post-it. Claro. Pero por el valor que tú le das. O sea, ese es sistema de valores. Entonces, si yo pienso el ocasional fracaso vale la pena por los éxitos, o sea, yo voy a sembrar todas las semillas porque sé que las semillas dan manzanas y sé que algunas podrán no darlas, pero las siembro todas porque sé que hay manzanas. En alguna se va a dar, ¿sabes? Esa es la actitud de fuego, de ahí el optimismo, de ahí el coraje. O sea, como que si empiezas a ver todo lo que sabemos astrológicamente, por ejemplo, de los signos de fuego, todo remite a la intuición y la fe. Muy interesante. También pensaba, ¿no?, que se suele asociar la intuición como a cosas muy como trascendentales o importantes, ¿no? Quiero cambiar mi vida, quiero dejar mi trabajo de, no sé, de gerente y ponerme a vender pulseritas en la playa, me va a ir bien, como qué dice tu intuición. Y claro, le ponemos como una carga o lo
pienso que puede pasar esto, ¿no? Como una habilidad que no desarrollaste nunca y de pronto le pones una prueba súper grande. Decime cómo me va a ir en la vida o cómo hago para Que hacer también este vuelco, ¿no? Pero la está intuición funciona no, como todo el tiempo, para todo. pero no te dice, nunca te va a decir si sí te va a ir bien o no te va a ir bien, porque volvemos a lo mismo, la intuición ve el potencial, pero no ve todos los recursos del tiempo y el trabajo que Claro, se lo que hace. te va a insumir, sí, claro. O sea, el me va a ir bien o no me va a ir bien no depende de la intuición. No hay forma, no tenemos ninguna habilidad. Y bueno, aquí voy a antagonizar a 200 millones de tarotistas en el mundo, pero yo no creo que el tarot ni siquiera nos pueda decir finalmente si me va a ir bien o me va a ir mal. Yo creo que el tarot nos dice qué quiere que hagamos. Y a mí, personalmente, me ha pasado un montón de veces que el tarot me dice, ve, de una forma así locamente clara, y voy y me estampo. Pero puedo, desde mi fuego, veo como si no hubiera ido, no hubiera aprendido un montón de, o sea, como que el trago amargo se vuelve necesario y yo veo un panorama más amplio por el cual a veces me empujan a situaciones poco deseables. Pero literal, yo pregunto, ¿me va a ir bien acá? Y me dicen, sí, tú ve, y me estampo. Me ha pasado más de una vez. Y sigo siendo tarotista, porque, porque veo a dónde me quisieron llevar. Claro, porque hay algo en la pregunta que hay una trampa, ¿no? Como que no, o sea, bien o mal no es el objetivo de algo, ¿no? Como Gracias. es, Es eso. y O qué es siento bien. que tal Define bien. vez, claro, y que tal vez la intuición lo que te dice es, Este no es tu camino. sé, claro, como en ese camino hay algo, Ajá. Por ahí tienes que ir. claro. Por ahí te toca ir, ¿no? Que volvemos, voy a traer una palabra muy, muy difícil de entender y de manejar, más en círculos de tarot, destino. Destino que yo lo entiendo como el telos, como algo que nos está jalando desde el lugar al cual debemos llegar. Porque si quitamos el tiempo, si quitamos la linearidad de nuestra 3D, ya siempre hemos estado ahí, Mm. en telos. Entonces, desde nuestra mente lineal, desde nuestra jaulita mental de la 3D, sentimos la fuerza de lo que somos, que es lo que podríamos ser, ¿no? Pero todo esto que estoy diciendo, solo lo estoy diciendo por todos los 7 planetas que tengo en signos de fuego. Es muy, es muy de la intuición del solo ir a lo que está más allá y ignorar por completo lo que está o sea, ignorar por completo la 3D, que es la función de la sensación, nos sirve para absorber o vivir en la 3D. Entonces, hay como algo que te jala, como una cosa que lo hemos llamado el daimón, el telos, el destino, las moiras, el fato, el hado, tiene 1000 nombres, ¿no? Entonces, y no importa, o sea, para esa energía es irrelevante si lo disfrutas o no lo Claro. disfrutas, o si lo consideras Ese es tu problema. bueno o malo. Y siento que el tarot, o sea, mi experiencia, y son muchos años, ¿eh? Y me ha pasado no solo conmigo, también con consultantes, de que las cartas les digan ¡wuhu! Y se metan en camisa de 11 varas y es así como, pero casi siempre saliendo de ahí con un entendimiento de, pero sé por qué me mandaron ahí, ¿no? O sea, como que ahí tenía que ir sí o sí. Entonces, como que las cartas no necesariamente están al servicio del ego. Sí, porque a O veces atrás de esa pregunta hay un deseo de ahorrarte sufrimiento. un disgusto, un dolor, sí, como Ese no es el quiero, vibe del quiero tarot. ir por el camino bueno, Claro, en el pero que no ¿cuál? me pase nada, llegue exitosa y sea todo flores. Entonces, cuando tú dices me va a ir bien, es bien, o sea, ¿qué significa que te vaya bien? ¿No?
tal vez para el tarot que te vaya bien es que aprendas un montón a través de un fracaso bastante doloroso. Y eso se puede considerar para el yo superior que te vaya bien. Aquí entramos ya en... Siempre que usamos las palabras bien y mal, nos metemos en problemas. Pero creo que la forma de usar la función psíquica de la intuición es buscando, o sea, si uno está muy en la tierra, ¿no? Y esto también, el otro día estaba pensando, porque una chica me hablaba de que llevaba muchos años estudiando el tarot y fue a tomar un curso y había otras dos chicas que la maestra les dijo que tenían el don, también eso me da un poco de tic nervioso lo del don. Dice, pero estaban leyendo las cartas que en su vida habían, o sea, no sabían nada y tenían cartas en la mesa y las estaban leyendo y yo ya llevo unos años estudiando y no puedo leer con la fluidez con la que estaban leyendo ellas, ¿no? Dije, intuición del fuego, o sea, estaban dejando que, viste, se soltaron de los amarres de la tierra. Claro. Que es mucho más fácil de hacer cuando no sabes nada porque no tienes en qué, o sea, como no tienes nada de conocimiento, la única función a la que puedes acudir es a la de la intuición. Claro. Y yo lo sé por experiencia. Cuando yo empecé a leer el tarot, que no tenía ningún libro, tenía un mazo de cartas sin libro, sin nada. Y yo, pero, o sea, yendo, como jugando, y el juego, que es muy de Leo, de la casa 5, ¿no? Esa creatividad, esa es la evolución. O sea, la energía crudariana del fuego se refina en Leo, se refina a través del juego, hasta que ya llega a conformarse en la fe gloriosa y que tiene Sagitario. Entonces, si te permites, vas a fluir padrísimo, pero mientras más sabes, más peso le das a la tierra, a lo que está enfrente, a lo que está ahí, claramente frente a tus narices. Entonces, es más difícil conectar con el fuego cuando tienes, ¿no? Y yo creo que es como la curva del aprendizaje de algo como el tarot. Empiezas con puro fuego en algo que podríamos llamar de principiantes y ves la Matrix porque no sabes nada. Cuando empiezas a estudiar pierdes la capacidad de ver la Matrix. Yo personalmente seguí esta curva y la he visto en muchos de mis alumnos. Y después trasciendes la Matrix y ya puedes llegar a este lugar glorioso de casar con ese, de matrimonio. La capacidad fogosa de ver más allá de lo que está ahí y de ver las conexiones y los hilos invisibles. Porque estoy conectando eso que decís con este neurocientífico que escuché que hablaba de la intuición. Y claro, ahí lo que pasa, ¿no? En los tarotistas es que como nos quedamos en el conocimiento y empieza a pasar entre los alumnos, ¿no? Que también lo hemos visto, les empieza a dar miedo leer. Entonces solo se quedan en el estudio y en el aprendizaje de significados y de tiradas y bla, 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 bla. Si no se Pero no la acuerdan, ponen a prueba. claro, si no se acuerdan, o sea, van a la memoria que es totalmente una función de la Claro. tierra. Entonces, no me acuerdo qué significaba esto. Y a mí me llama mucho la atención, si tú vas con una persona que en su vida ha visto un mazo de tarot y le presentas una carta de tarot y le dices, ¿qué te dice esto? Te van a decir algo muy parecido a lo que son los significados básicos de cartas, porque son dibujitos. Pero un alumno que ya estudió tantito dice, no me acuerdo. Claro, y ahí es lo que te quería decir. Esta persona refería a no me acuerdo quién era, que había hecho un estudio sobre la intuición en una universidad de Estados Unidos, de Massachusetts. Y la conclusión a la que habían llegado es que la intuición tiene mucho que ver con la experiencia. Y ellos decían que mientras más experiencia tenga uno en un ámbito, como que lo que hace es el cerebro o la psique recoge información
como inconsciente, hay una recopilación inconsciente de datos, ¿no? Y como que establece una especie de patrones estadísticos en la cabeza y eso es la intuición. Y entonces pienso que, porque yo cuando lo escuché dije, bueno, No lo sé. no, no sé, pero en esto que estás diciendo me tiene sentido porque pasa eso, ¿no? Empezamos a recopilar información, pero no experiencia. Creo que tiene mucha razón con ciertas salvedades, ¿no? O sea, voy a volver a mi ejemplo de entender, por ejemplo, un comentario sarcástico. El tono de voz, la cara, el contexto, lo tienes que haber vivido antes. Si no, no lo vas a registrar. Claro, tenés que Y no lo conocer el código. conscientemente. Claro, claro. Entonces es como, me acaba de pasar con mi mamá, ¿no? No me acuerdo qué le dije y no me acuerdo qué me contestó. O sea, era una boludez, pero me dijo así como un "ñij", o sea, un sonido, no era una palabra, era un sonido, pero yo tenía todo un diccionario de lo que significa ese sonido y mi mamá estaba así de, no, para nada, y yo así de, y obviamente decía no para nada porque era un poco, se le salió, o sea, era un poco ofensivo y ella quería decir, no, para nada, te quería yo decir conscientemente, pero se le salió y lo pesqué, pero lo pesqué porque la conozco desde que nací, porque es mi sacrosanta madre. Y eso creo que sí, esa experiencia. O sea, ¿de dónde más vas a sacar eh, el, el, el código? Porque hay un código, Claro. eh, hay un lenguaje, ¿no? Y los lenguajes dependen de la experiencia, de ir Claro, machando. lo que ellos decían es eh, como en esta premisa, ¿no? Uno es intuitivo en ciertos ámbitos en los que uno tiene esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, si uno es tarotista y lee muchísimo y hace estas lecturas o va a clases o viene a la academia, va adquiriendo esa experiencia y entonces va adquiriendo como intuiciones en ese ámbito. Claro, Y después decían que el error que cometemos los humanos es que como tenés esas intuiciones, después te pensás que sos intuitivo y que entonces lo aplicás a cualquier cosa y ahí es donde como que nos pisamos el palito, ¿no? Y decía que sí puede ser que en el ámbito de como de las relaciones humanas sí que podamos tener como con más facilidad esas intuiciones porque bueno, porque es de lo que más sabemos porque nos relacionamos todo el tiempo, ¿no? que es mucho cuando dices me dio buena vibra o me da mala vibra o Claro, qué sé yo, ¿no? Que bueno, eso también tiene mucho que ver, o sea, con las personas, creo que ya nos estamos yendo al otro eje, al del aire y el agua, donde hay relación y hay conexión y hay proyecciones y hay un montón de rollos. Eh, pero quería decir algo antes de que se me olvide porque creo que es muy interesante y tiene que ver con la gloria que es el tarot. Porque sí estoy de acuerdo en esto que dice la persona de la experiencia, pero el tarot trabaja con imágenes que son arquetípicas. Entonces hay como una experiencia eh, hereditaria. Hay una experiencia de algo como que ya medio que nacimos con ese rollo preinstalado. No es una experiencia tan inmediata, personal o física. Es no, como, ahí uno puede adquirir experiencia en el sentido de leer las cartas o de hacerle lecturas a otros. pero si tú le muestras un arcano a alguien que nunca leyó, que no, o sea, que es la primera vez en su vida que ve una carta de tarot, va a reconocer ciertas cosas desde una forma de experiencia que es, o sea, Vale, ya el entendí. tema con los arquetipos es que los mamamos desde siempre, ¿sabes? Que no así con las cosas locales. Claro. O sea, lo que es local tienes que, o sea, como que no está preinstalado, pero lo que es universal son experiencias que, por eso Jung hablaba del hombre de 2 millones de años, ¿no? Que hay ciertas cosas que
que están como preinstaladas, yo insisto, por... Que en el fondo eso debería pasar medio con todo, ¿no? Porque si la intuición es una forma de percibir como desde el inconsciente y toca el inconsciente al final es como que no tiene límite espacio-temporal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces entra en juego el inconsciente colectivo, en donde no solamente tienes tus experiencias, sino las experiencias Claro, de, todas. ¿no? Y el tema con los arquetipos es que se van como a través de 2 millones de años, se van haciendo cada vez más hondas, más claras, más, ¿sabes? Se van remarcando como el arquetipo más mega famoso de todos, que es el de la madre, Mm. ¿no? Que es una experiencia, o sea, todos estuvimos meses en la barriga de mamá, escuchando el latido de su corazón, escuchando su voz, etcétera. Es una experiencia universal. Ya después que si la madre era buena, mala, o hacía esto, o hacía, o sea, la cosa local, la cosa individual o específica, ya es una natita, pero la experiencia de todos los seres humanos y todos los animales o sea, la compartimos con los animales, es muy interesante, bueno, con los mamíferos, ¿no? Es muy interesante esta experiencia como que ya traemos y desde ahí, entonces tú puedes ver una emperatriz y se activa Mm. esa parte, aunque no sepas ni por qué. Y creo que es bien interesante, pero, o sea, sí creo que si uno quiere ser tarotista, que hay un problema con el fuego, ¿no? Y ese es mi punto. Uno diría, ay, el fuego es lo máximo y si tienes esa intuición fogosa ya la hiciste. No, porque dejas atrás al consultante, porque no siempre cuaja, porque no siempre hace sentido. O sea, el fuego es muy caprichoso, es muy veleidoso. Yo empecé leyendo las cartas así, con puritito fuego, sin ningún tipo de conocimiento ni nada. Y llegó un punto en el que Y el fuego no tiene empatía ninguna, o sea, bueno, tuki. pero además se consume, se agota, se apaga Claro, lo se que agota muy rápido. el calor genera frío. El fuego siempre, inevitablemente, se agota a sí mismo. Y yo me acuerdo de una angustia espantosa que pasé cuando, viniendo de que yo veía las cartas y me brotaban palabras como borbotones y veía toda la Matrix y entendía todo, y de repente nada, pero nada de nada, se me apagó el fuego. Y yo estaba como cavernícola, no sabía cómo volverlo a encender. Dije, hasta que no caiga un rayo, ya no hay fuego. Y mi camino de regreso fue a través de la tierra. Fue, bueno, pues estudia y memoriza. Y a través del frío volví a generar calor. Entonces, ninguna de las dos te va a permitir ser un buen tarotista a la larga. Ni a la corta, te diría, pero, o sea, es indispensable, a la larga peor todavía, buscar este matrimonio y permitir que el frío alimente al calor y que el calor alimente al frío, porque así es como la rueda gira. Sí, es como, o sea, y esto que decía Jung también, ¿no? De lo que se trata es como de ser íntegro, completo y poder desplegar todas mis funciones y todas mis habilidades y posibilidades de entender, de comprender, de percibir, de interactuar, etcétera, ¿no? No quedarte como siempre en lo mismo. Así es. De hecho, Entonces, estaba pensando como en mi proceso. Yo siempre dije que yo no sentía nada. Y me acuerdo que me comparaba ¿qué onda con con- la reina de hielo? que me comparaba con un compañero que teníamos en la escuela que era todo agua, todo sensaciones, todo tal. Y yo decía, yo no siento nada. Y después, en realidad, me empecé a dar cuenta que yo sí noto cosas, tal vez no con esa intensidad ni con esa impronta ni tal, pero sí, sí tengo como algunas sensaciones, ¿no? Y entonces como primero darte cuenta que esas sensaciones pueden decir algo.
Mm. como son mías, son del otro, Más, porque aparecen ahora. Es como eso de entender, el código es como entender, esto puede ser un símbolo de algo, esto puede ser una señal de algo, esto puede ser un algo. Puede claro, ser, voy a ver. te puede pasar que me duele la panza y yo en lugar de pensar qué me está diciendo mi dolor de panza de esta situación, o tal vez, cosa que a mí no me pasa mucho, pero veo a mis alumnos, ¿no? Que de repente o sea, le preguntan al consultante, ¿sientes esto? Y el consultante, sí, así, una náuseas o dormido un brazo o lo que sea. Y entonces el tarotista está sintiendo lo mismo que el consultante y lo pesca, pero hay que decir siempre, Claro. porque yo puedo sentir las náuseas o el brazo dormido y decir quién sabe por qué se me durmió el brazo o se me durmió por cualquier Ay, qué explicación. molestia, se me durmió el Qué brazo. molestia y no conectar con que tal vez, ajá, no, o sea, y eso es algo de la función de intuición del fuego, el símbolo, que es el dedo, o sea, en lugar de ver el dedo es a donde apunta. Entonces, el hormigueo puede ser, si lo veo desde la tierra, es nada más que un hormigueo. Y si lo veo desde el fuego, es qué significa ese hormigueo. Entonces, ese qué significa que ya nos lleva más allá de lo físico, es la función del fuego. Pero creo que la exhortación es a primero identificar cuál es mi función dominante, si la tierra o el... Jung siempre lo planteaba como que podemos tener un par, o sea, de cada uno de los ejes tienes una, ¿no? Por ejemplo, en Sí, mi caso yo sería, que después está el test del Myers-Briggs, que ya se hizo muy famoso, que es larguísimo. es larguísimo y bueno, es cuestionable, ¿no? Y no es de Jung, o sea, lo No, inventaron estas mujeres basado en la teoría de Jung, pero bueno. Pero, por ejemplo, yo en mi caso sé que mis funciones dominantes, o sea, primero el fuego a full, ¿no? La intuición. Y en segundo lugar, siempre el segundo lugar va a ser uno del otro eje. No puede ser tu segunda función, porque la función contraria a la dominante es necesariamente la inferior. O mm, sea, si la función dominante es la intuición, mi sensación es mi pata de la que cojeo, ¿no? Es mi punto débil. Yo soy fuego agua, ¿no? O sea, yo soy intuición y soy sentimiento. Entonces la realidad y la lógica no son mis amigas. Con lo cual yo tengo que estar constantemente tratando de conectarme con la realidad y con la lógica claro. y a veces sobrecompensas. Los ejes eran intuición, sensación, Y sentimiento, pensamiento, ¿no? sentimiento, pensamiento. El pensamiento es el aire. El pensamiento juzga objetivamente. Está bien o está mal, es correcto, no es correcto, pero lo juzga objetivamente. Y el sentimiento lo juzga subjetivamente. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Se siente bonito o no se siente bonito? Entonces eso es como desde mí, en tanto que el aire es, no, allá afuera objetivamente está bien o está mal, ¿no? Por eso la justicia es algo muy del aire. O sea, si yo soy justa, aunque yo sea, eh, digamos que estoy en una situación y yo sé que lo justo no es lo que me favorece necesariamente, desde el aire yo diría, esto es justo y no importa si me favorece o no me Claro. favorece. El agua no ve esa cosa objetiva, el agua solo ve qué siento yo. Mm. Eh, Se siente bonito, se siente feo, me gusta, no me gusta, me hace sentir bien, me hace sentir mal. La función del sentimiento, yo creo que José Lezama Lima la expresa muy bien en una frase muy simple pero muy sabia, que es me acerco a las cosas por atracción y me alejo por repulsión. Es, básicamente el hombre estaba diciendo, vivo desde mi función del sentimiento. Ay, me repele y tiene que ver siempre con los vínculos o la unión. Entonces nos unimos o más bien me Y otra repeles. cosa para mí interesante como de comprender todo esto es como no juzgarse a uno mismo por cómo uno es o percibe o funciona, ¿no? Simplemente entender que son
formas de funcionar, formas en las que uno se relaciona con el entorno, recopila información, la procesa y actúa, ¿no? Y nada más. Claro, Y en pero todo anda caso, a como que el pedirle a trabajo es un- equilibrarte, pero no anda a como... pe- anda a pedirle a uno de aire que no se juzgue cuando su función es el juicio. O sea, sí, estoy Bueno, ahí totalmente se va a de dar acuerdo con... cuenta de que tiene que ir al otro polo para... Eh, es como, en lugar de vernos, yo creo que el tema de no juzgar tiene que ver, y es, mientras lo estoy pensando, estoy diciendo, ay, qué fuego eres. Eh, con el para qué, o sea, es decir, si yo solamente lo veo y lo juzgo así como está, eh, puedo decir, está, tiene un exceso, tiene una Como no deficiencia, fustigarnos sobre eso, más que no claro, juzgarnos, ¿no? pero es como, vele el potencial, ve lo que podrías hacer con eso, juega, sé creativo, o sea, el fuego ayuda mucho porque entonces te da así como que yo tengo esto y si desarrollo la tierra, wow, todo lo que voy a poder hacer, ¿no? Entonces es como una actitud más de fuego, creativa, divertida, juguetona y apuntándole a un potencial, creo que nos ayuda mucho, porque si lo ves desde la tierra es como que esto es lo que es y punto. Si lo ves desde el aire, lo juzgas, ¿no? Y también como entender, estoy pensando todo el tiempo en la rueda, en la carta de la rueda, ¿no? Y digo, también entender como en qué momento y frente a qué situación o en qué contexto esa forma te es útil o no. No sé, estoy pensando, si voy a hacer una planilla de Excel, ¿para qué quiero la intuición? Necesito como otras funciones y entonces las despliego en ese Claro. momento. Si yo estoy atorada en un problema y no encuentro la solución, pues ahí igual la intuición, la inspiración, la creatividad y la necesito. Entonces la llamo en ese momento, ¿no? Es como empezar Hay como a momentos. uno saber qué desplegar en cada momento. Exacto, exacto. Que es bien interesante porque la función inferior se expresa en sombra típicamente, ¿no? Entonces, eh, como que los rasgos que llegas a tener de esa función, que es tu función inferior, porque es el opuesto de tu función dominante, por ejemplo, en mi caso, que es la tierra, me puedo ir a un materialismo muy salvaje, ¿no? Y de esa sombra, o sea, sí, ¿qué pasa si yo me voy a un material? Y me pasa cada tanto, ¿eh? O sea, yo tengo muy identificado este ciclo de cómo mis funciones se pueden ir o a un círculo virtuoso, como hemos descrito, ¿no? Mm. Cuando las traes a la conciencia y trabajas alimentándolas cada una, pero si dejas que se vaya todo al inconsciente, te vas al carajo, porque entonces se manifiesta mi función irracional, que diga inferior, en sombra, entonces me voy a un materialismo de no hay nada, no hay Dios, no hay fe, o sea, como que, y entonces se me apaga el fuego Mm. y ya no veo potencial, ya no le veo propósito, ya no le veo sentido, ya, no, o sea, pierdo mi para qué, pierdo las ganas, pierdo el y entonces me voy a una tierra que no es la tierra de ser práctica Nutritiva. y de los recursos y de entender el tiempo y del trabajo, sino es una tierra de tumba, ¿no? Y entonces es como, ahora, volvemos, ¿cómo encuentras el camino de regreso? Tienes que dejar, ajá, como que sí, o sea, irte como gorda en tobogán hacia tu función inferior para no nada más quedarte con la sombra, sino empezar a Claro. ¿sabes? Y es como atravesarlo para darle toda la vuelta. Pero solo puedes darle toda la vuelta si
traes cierta conciencia porque implica que hagas algo que en ese momento no te nace. No te sale por inercia, digamos. No te sale por inercia, tienes que ir conscientemente a decir, lo que se necesita es esto. Y hacerlo aunque se sienta completamente, ¿sabes? Sí, Entonces, un entendimiento de dónde estoy parada en este eje y cómo se manifiesta mi función inferior. Y entonces no permitir que se manifieste así. Y, o sea, para mí es un esfuerzo constante, consciente, muy hinchapelotas, entre el potencial que estoy viendo y decir, sí, va todo, como decir, espérate, ¿cuánto tiempo va a requerir? claro, empezar a ver los pasos, Ajá. que a mí eso es algo que me pasaba, ya estoy mejor, pero me acuerdo que algo que recurrentemente me decían, ¿no? Incluso mis terapeutas es, bueno, pero ¿cuáles son los pasitos? Y era como, ¿qué? Como el meme de saltarse 5 escalones del fuego. Y a mí, Ese es o el sea, a mí yo no veía los escalones, o sea, me acuerdo que me ponía a hacer fuerza como, bueno, ¿y cómo llego ahí? Y era como blanco total. Estás Claro, describiendo la función de la intuición en todo su esplendor. No ves los pasos, solo ves el resultado. claro. Y eso, cuando está así tan desequilibrado, te genera también mucha ansiedad y frustración, ¿no? Porque vos lo ves y aparte lo querías para ayer. Claro. Y es como, Porque no hay tiempo. O sea, en el ámbito del fuego no hay tiempo. El tiempo es de la tierra. y esto... O sea, cuando empezamos el podcast, que dijimos, vamos a hacer un podcast, yo ya me veía en el teatro. Ay, ¿Por Dios qué mío. no? Las dos de fuego, ¿qué podemos hacer? Hasta rosa te pusiste. Es que ahora que me doy cuenta que porque son como pensamientos, o sea, como imágenes que te vienen, ¿no? También es como, bueno, Claro. porque a veces lo que pasa es que ni siquiera vas hacia ahí, porque es como que en algún Porque, lugar de tu mente ya se concretó. porque el fuego que está fuera del tiempo entiende que siempre el fuego ve la cosa más perfecta. A mí me pasa mucho con la gente. Yo cuando leo cosas de mi diseño humano, de mi astrología, por todos lados me dicen que yo debería de ser un gran juez de carácter. Y yo digo, y sí considero que lo puedo ser en ciertas circunstancias, pero casi siempre no lo soy. Pero hay una razón muy específica y es el fuego, porque yo no veo a la gente como es, yo veo su potencial, veo lo que podrían ser si se realizaran, si se individuaran, si fueran, si se movieran en la virtud y no en el vicio, ¿sabes? Invariablemente me decepcionan, Mm, porque, porque acaban siendo lo que son y no lo que podrían ser, ¿no? claro. Entonces, hay mucha decepción, pero como estás fuera del tiempo, y yo sí creo que todos somos como yo los veo, como el fuego los ve, si quitáramos la 3D, encontraríamos esa cosa perfecta, realizada, completa. Pero dentro de la 3D vienen todas estas fallas, vicios y deficiencias que nos diferencian de ese potencial, ¿no? Pero es como o sea, la malla de los budistas, ¿no? Es como una ilusión, es como un videojuego, como una Matrix, ¿no? En donde mi ser perfecto entra y se imperfecciona Mm. para poder jugar, para poder aprender, para poder encontrar el camino de regreso. Bueno, no sé, estos son mis delirios que yo pienso que... Porque, o sea, Creo que ya hay que ir ¿por qué cerrando. Eugenio piensa esto? Porque tiene toda su carta en fuego. Claro. Pero bueno,
queremos ser mejores tarotistas, y ya si nos ponemos muy filosóficos, si queremos ser mejores personas y vivir vidas más plenas, entender bien cuál es tu función dominante y trabajar para que no se te vaya a sombra tu función inferior. Y ya no mejores, sino como en esto, como es como, porque mejores ya entramos en bien y mal, ¿no? Pero Entramos en bien y mal y en en esto comparación. de que vos tenés una caja de herramientas y siempre estás usando el mismo martillo para todo. Y a veces sirve y a veces está buenísimo y otras veces no. Entonces es como poder decir, ah, hoy necesito un martillo, hoy una pinza, hoy no sé, y como Claro, y darte cuenta de qué maneras eso enriquece tu vida y tu experiencia, ¿no? Porque definitivamente, ahora que estoy incorporando a la tierra, puedo llegar a concretar cosas, ¿no? Es distinto el proceso claro, y se vive diferente. totalmente. Que es algo que yo hago mucho como maestra, y por suerte mis alumnos no me odian, ¿eh? Porque es algo bastante odioso, pero donde los veo cómodos, los quiero sacar de ahí. O sea, me gusta leer con esquema, pues ahora quiero que leas sin esquema. Me gusta leer con pocas cartas, pues ahora quiero que saques muchas, ¿no? ¿Sabes? O sea, donde estén, les pido exactamente lo contrario, y entonces los voy obligando poquito El a poquito. desafío, ¿no? También de eso se trata como ir... Pero, o sea, sí, pero es más todavía que el desafío siempre es valioso porque genera fuerza, porque genera, ¿sabes? Es como ir al gimnasio. Pero más allá de eso, el estar constantemente desarrollando la función opuesta, la función Mm, inferior, te acostumbra o te da las herramientas que se traspolan a irte individuando, claro. porque, porque es como siempre estar corrigiendo para donde sea que te inclines, es como, equilibrio, equilibrio. Y entonces si soy todo rojo, vamos a traer un poco de azul. Si soy todo, ¿sabes? O sea, no sé, amarillo, vamos a traerle morado. Así. Vamos a traerle su opuesto complementario para llegar finalmente al blanco, que es esta totalidad, que Mm, es lo que yo siempre defendía, ¿no? mm, No ser mejores, ni buenos, ni perfectos, sino enteros. claro. Y entonces es como sacar de la oscuridad o de la sombra mi función inferior, para lo cual tengo que saber cuál es. Y la veo a través de la que es visible, que es mi función dominante. Mm, Entonces, si uno es intuitivo, o sea, la función inferior de la intuición es el realismo. Esto es algo muy heavy. Y entender, poder estar como que balancear la intuición con el realismo, lo que está, o sea, apunta al sol, ajá, pero es un dedo. Ujú. Ver el dedo es sacar de la oscuridad esa mm. función inferior, en el caso de la intuición, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Por lo menos para mí. No sé si... Esperemos que les haya gustado e interesado todo nuestro debray a propósito de la intuición. Creo que si estamos escuchando este podcast, realmente es algo que enriquece, ¿no? Y preguntarnos bien, así, ¿qué es, no? Que se dice mucho acerca de la intuición, pero hay que preguntarnos yo cómo la vivo, cómo la experimento, cómo... Hay que poner la conciencia en eso Mm, y en su polo opuesto, ¿no? mm. Bueno, Un placer como siempre, mi Florcita. igualmente, Euge. Bueno, y a todos los que nos vean, ya saben, los invitamos a que se unan a la academia. Tenemos clases todas las semanas. Tenemos un montón de contenido sobre tarot y sobre divagues filosóficos como este. Así que los esperamos y bueno, hasta la próxima.